Entre 2015 y 2019, Guatemala vivió un proceso sin precedentes en la lucha contra la corrupción y la exposición de la captura criminal del Estado. En los últimos 5 años, decenas de investigaciones y procesos judiciales desnudaron la realidad de un Estado criminal y capturado por mafias y delincuentes. El saldo de este proceso habla por sí solo de la magnitud del problema de corrupción en Guatemala. Más de 70 casos judiciales de alto impacto, más de 900 imputados por delitos de corrupción. Entre ellos destacan 2 expresidentes, una exvicepresidenta, 3 candidatos presidenciales, más de 20 ministros de Estado, varios exsecretarios de la presidencia, más de 30 diputados, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, 4 superintendentes de la SAT, empresarios, decenas de contratistas, varios medios de comunicación, abogados y militares. Esta es una historia sin precedentes y sin comparación a nivel mundial en la lucha contra la corrupción. ¿Hubo errores? Sí. ¿Excesos? Sí. Abusos también, y hasta injusticias. Pero también es innegable la hipocresía de muchos detractores interesados y la profundidad en que está capturado y criminalizado el Estado de Guatemala y sus instituciones. En Brasil y Argentina se denunció una lucha anticorrupción de derecha contra gobiernos de izquierda. De Guatemala se dijo lo contrario. El común denominador, quitando casos que son la excepción, no la regla, es que los señalados, procesados y detenidos son corruptos y redentos en los 3 países. En Italia, en los años 90, se procesó a las cabezas de los principales partidos políticos, pero el proceso duró menos de 1 año y los acusados fueron menos de 50. En Rumania, hace una década, la justicia persiguió a más de 1000 funcionarios y particulares por actos de corrupción, pero nunca a tantos funcionarios y particulares de alto nivel como en Guatemala. En Guatemala, las investigaciones demostraron que prácticamente todos los ámbitos de la administración pública nacional están podridos por la corrupción y secuestrados por grupos criminales. La construcción de infraestructura, la prestación de servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda pública, la proveeduría al ICS y otras instituciones, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades y muchos espacios más son el botín de las mafias y los delincuentes que tienen a Guatemala atrapada en el más humillante subdesarrollo político. El soborno, la mordida, la extorsión, la repartición criminal de fondos del erario y la amenaza son el aceite que hace caminar al sistema. Tenemos una cultura pública vergonzosa y degenerada por leyes hechas a la medida de intereses particulares. Plazas fantasmas que dotan de huesos a los achichincles de los partidos y tráfico de influencias como herramienta para conseguir privilegios y favores del Estado. Este drama sucede en una sociedad en la que se bloquea la vía pública, se invade y se roba propiedad privada, y la inseguridad ciudadana y la violencia son la norma del diario vivir. Este drama sucede en una sociedad en la que el narcotráfico nos está convirtiendo en un narcoestado a una velocidad escalofriante. Este drama sucede en las narices de la justicia y de las fuerzas oficiales de seguridad, y con la indiferencia, el apoyo hipócrita o la complicidad de una parte importante de una élite económica egoísta y superficial, rancia y cavernícola, que no se entera que el sistema que ha ayudado a construir terminará devorándola. Este es el ambiente con el combustible perfecto para la industria del conflicto y para los populistas que promueven la implosión del sistema para dar una medicina peor que la enfermedad. Las campañas electorales de los partidos dominantes como la UNE están manchadas con dinero del narcotráfico y la corrupción, dinero ilícito que usan para perpetuar el círculo vicioso de la ambición
y el latrocinio del dinero público. En resumen, en esencia y en pocas palabras, la política se convirtió en un monstruo con vida propia que se alimenta a sí mismo. El sistema de saqueo sistemático y permanente se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Y la captura criminal del Estado se consolida con el secuestro de las altas cortes de justicia, fenómeno brutal, lamentable y vergonzoso que sucede en este momento a través de unas comisiones de postulación frente a la mirada ingenua, desinformada y hasta cómplice de una sociedad víctima de sí misma y víctima de una clase política mediocre y corrupta dominada por criminales. Esta es la realidad. Nuestro sistema está diseñado por la corrupción, desde la corrupción y para la corrupción. Sus protagonistas y sus cómplices quedaron desnudos frente a los ojos de la ciudadanía. Eso de ver reyes caminando desnudos, a algunos no les gustó. Las máscaras se cayeron, pero ahora toca preguntar, ¿cómo seguimos luchando contra la corrupción? ¿Y cómo liberamos un Estado capturado por criminales? Luchar por la justicia y el Estado de Derecho es un esfuerzo necesario e ineludible que se debe realizar por guatemaltecos y para los guatemaltecos. Debe ser un esfuerzo que consolide la diferencia entre quienes durmieron tranquilos los últimos 5 años y aquellos que temieron la llegada del amanecer.